Ahora, algo hicieron para anestesiar a... Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas al Pase, bienvenidos, bienvenidas. Mañana de viernes, 10 y 3 de la mañana en toda la República Argentina. Vamos a hablar de varios temas ahora en este programa hasta las 12 del mediodía. Quería arrancar porque lo charlábamos recién con Ari y hicimos incluso algunos chistes, pero hay algunas cuestiones que hay que tomar en serio. Ayer salió una supuesta filtración que da cuenta de el uso de fondos aparentemente vinculados con el gobierno ruso a través de organizaciones para influir en el discurso público y demás. Como pasa en todas las filtraciones, el material en bruto no cuenta una historia, no tiene una historia ordenada. Vos tenés mucho material y de eso tomar puntas para investigar. Es lo que hicimos acá, yo lo aprendí mucho en las últimas semanas, que pude laburar junto con Ari Lijalad, con Franco Misraji, que se dedican a ese tipo de cuestiones, yo no, en el caso Novelli. Y la verdad es que para encontrar la historia de que, por ejemplo, cuando manda un audio Novelli diciendo los 4.000 para Karina, justo 2 días más tarde va a la Casa Rosada, o que cuando hay un mensajito que dice pago Javi Cari, es el mismo día que también estuvo en la Casa Rosada y además es el mismo día en el que se cruzaron determinados mensajes entre Hayden Davis. Bueno, es un laburo de reconstrucción. Si no, uno puede agarrar cuestiones sueltas que aparecen por ahí, hacer 1000 títulos que seguramente sean algunos muy llamativos, pero que no cuentan una historia. En todo caso, reconfirman prejuicios y demás. Bueno, esta supuesta filtración, en crudo y sin una historia detrás que esté clara, la agarró el gobierno otra vez para denunciar una supuesta operación de desestabilización en su contra. Como hizo cuando hubo una marcha contra la ley de bases, como hace con cualquier cosa, cada vez que tiene un problema, es decir, me quieren voltear, me están desestabilizando, etcétera. Supongo que también creen que si empiezan a gritar lo suficientemente fuerte eso, vamos a dejar de hablar de la corrupción rampante que todos los días tiene 1, 2, 3 novedades en el gobierno, o que la gente va a dejar de sentir en el bolsillo cada vez que hacer compras que está cada vez peor. Pero la cuestión es que los trolls que hace rato que venían trabajando a reglamento, ayer salieron con todo, a acusar de traición a la patria a una serie de medios, de periodistas y demás. Y quiero decir un par de cosas al respecto. Para empezar, esto no es una noticia nueva. Y esto es algo que desde el propio gobierno lo hicieron, levantaron un video de hace 10 meses, de junio del año pasado, en el cual Adorni anunciaba que habían agarrado a un grupo de rusos que operaban para hacer campañas de desinformación en la opinión pública. Esto es 18 de junio de 2025. Ahora dicen, ¿vieron? Tenía razón. Adorni tenía razón. Bueno, para empezar, en ese momento no se está hablando de desestabilización del gobierno, no se está hablando de ningún tipo de conjura ni demás, sino que se está hablando de campañas de desinformación. Por otro lado, estos tipos que supuestamente están detenidos desde el 18 de junio todavía no fueron procesados. Con lo cual, evidentemente, o la investigación es bastante menos importante de lo que ellos quieren hacer creer, o están haciendo mal su trabajo. ¿Quiénes? Bueno, la justicia argentina y los servicios de inteligencia que colaboran en este tipo de situaciones. Por otro lado, habría que decir que sería la operación de desestabilización o el golpe más gasolero del mundo, ¿no? En total, esta filtración habla de menos de $300.000, que es más o menos lo que le pide a Adorni una vieja que se cruza por la calle. O lo que saca en un crédito del Banco Nación cualquier pelagatos que entró a laburar en el gobierno. Y es curioso porque esta nota sale publicada en Chequeado, un medio que en su propia página da cuenta de que se financió el último año por más de 3.500 millones de pesos, lo dice ahí la página de Chequeado, aportados, entre otros, por la Embajada Británica, por la Embajada Alemana,
por la Embajada de Suiza, y si seguimos bajando ahí también aparece el National Endowment for Democracy, la NED, que es el o uno de los grandes instrumentos que ha tenido Estados Unidos en su historia para, bueno, invertir en la sociedad civil de otros países y tener órganos que beneficien ciertas miradas sobre otras, que le limpien la imagen a Estados Unidos, etcétera. Hay que decir que a mí me parece fantástico que los medios vayan a financiarse como puedan, y me parece fantástico además que lo digan. Chequeado acá te está diciendo, miren, a mí me financia este. Está bárbaro. Lo que no está tan bárbaro es que, por ejemplo, en la nota de Chequeado hay algunos medios que están en la investigación original y que se les cayeron. ¿Por qué? Porque Chequeado no dice somos un medio que tiene una línea editorial como todos los medios, influida por quienes lo financian como todos los medios, sino que dice nosotros somos imparciales, nosotros chequeamos, nosotros nos ponemos por arriba de otros periodistas para decirte qué es verdad y qué es mentira. Entonces después no podés andar borrando algunos nombres por el camino. Por otro lado, si esta investigación, como cualquier otra sobre injerencia extranjera en la Argentina, llega a una conclusión contundente, también está muy bien. Eso es trabajo periodístico. Por supuesto que está muy bien. No es lo que se publicó. No es lo que se publicó. Veamos el párrafo en la nota de Chequeado que dice que los documentos presuntamente dirigidos, encargados y financiadores de la compañía consignan intentos de exagerar el alcance de las operaciones, duplicando las planillas de algunos artículos efectivamente publicados en los medios, con lo cual ya te está diciendo que ahí había algo medio turbio, que hacían una parte y otra parte decían que la hacían y no la hacían. Pero además dice que si bien aparecen facsímiles con supuestas tarifas fijas, no indican si el dinero es para los medios, para los periodistas o para los terceros que pueden haber actuado como intermediarios, agencias de prensa, consultoras de comunicación o para los propios rusos que están de intermediarios. La investigación no pudo verificar si se realizaron esos pagos o a quién. Es algo muy distinto a lo que está denunciando Milei y todo el gobierno desde ayer a la tarde. Muy distinto. Después, obviamente, hay cuestiones muy raras, como que, por ejemplo, entre los medios que operaban para un supuesto ejército privado ruso, porque esta compañía está vinculada al grupo Wagner, ¿se acuerdan cuando empezó la guerra en Ucrania, que todos hablaban del grupo Wagner? Bueno, es lo mismo, el grupo Wagner le matan al líder, se van de Ucrania y se instalan en África con otro nombre. Entre los medios está Infobae, que cuando pasa algo en la relación entre Argentina y Estados Unidos se entera antes que Kirno. Entre los medios está El Cronista, que es de Manzano, está A24, que también es muy cercano a este gobierno. Pero esos medios en la nota de Chequeado no aparecen. Lo cierto es que de esta pavada se están agarrando para iniciar una cacería de brujas contra la prensa crítica, contra los que denuncian sus actos de corrupción, y para tratar de distraer un rato, porque desde hace más de un mes que la agenda los viene cascoteando fuerte. Pero como los mandan a espiar y ponen un pasacalles, bueno, los mandaron a espiar y pusieron un pasacalle, porque ayer Santiago Caputo no pudo soltar el telefonito y tuvo que salir a mandarse al frente diciendo: les recuerdo que mientras los políticos lloraban con los trolls pagos de la CIDE, que no existen, no se notan porque ayer salieron todos coordinados, la Secretaría de Inteligencia estaba desmontando y denunciando ante el Ministerio Público Fiscal y la Justicia Federal la campaña de desinformación y espionaje ilegal de ciudadanos rusos en medios argentinos. Va dedicado a los que operan todas las días contra la CIDE, poniendo en riesgo la seguridad nacional y al presidente de la Nación. Y un rato después, otro comunicado, esta vez desde la cuenta oficial de la CIDE, porque ellos los mandan a espiar y ponen un pasacalles, donde dice que en el día de la fecha distintos medios de comunicación difundieron información sobre una red, etcétera, etcétera, etcétera. Se trata de un caso, dicen, que la Secretaría de Inteligencia del Estado ya había investigado y puesto en conocimiento de la Justicia Federal y el MPF en octubre del 25. Y es curioso, porque la conferencia de Adorni diciendo que ya los habían metido presos es de junio del 25, de 4 meses antes. ¿Por qué miente la CIDE con las fechas? Yo no tengo idea.
Pero si no hubiera nada turbio, no tendrían una contradicción de 4 meses en la línea de tiempo que armaron. Algo raro ahí está pasando. Y ayer salió una nota un poco más importante que esta filtración del diario The Continental en África. The Guardian publicó una nota en la cual cuentan que tuvieron acceso a un cable que se distribuyó este lunes por parte de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, de Marco Rubio, a todas las embajadas de Estados Unidos en el mundo, donde ordena que las embajadas se unan contra la hostilidad extranjera y usen la red social X para contrarrestar la propaganda. Si me corren el Zócalo puedo leer el final del título, pero seguramente es la propaganda contra Estados Unidos. Vamos a leer un fragmento de esta nota porque es realmente muy gráfica. Dice, los Estados Unidos ha ordenado a todas las embajadas y consulados en todo el mundo lanzar campañas coordinadas contra la propaganda extranjera y respaldan a X de Elon Musk como una herramienta innovadora para ayudar a hacerlo. Esto para cuando te digan que es una cancha que no está inclinada. El cable firmado por el secretario de Estado Marco Rubio el lunes y obtenido por The Guardian también sugiere que las embajadas y consulados trabajen junto a la unidad de operaciones psicológicas del ejército estadounidense para abordar el problema de la desinformación desenfrenada. Establece un amplio conjunto de instrucciones sobre cómo el personal de la embajada debe oponerse a lo que describe como esfuerzos extranjeros para socavar los intereses estadounidenses en el extranjero. Y sigue. El cable instruye a esas embajadas para que persigan 5 objetivos generales: contrarrestar los mensajes hostiles, ampliar el acceso a la información, exponer el comportamiento contrario, elevar las voces locales que apoyan los intereses estadounidenses y promover lo que llama contar la historia de Estados Unidos. Si uno fuera mal pensado, diría incluso que esto que se publicó ayer es una respuesta a la orden que dio el lunes Marco Rubio. Yo no creo que estén tan coordinados. Creo que son parte del mismo esfuerzo. No creo que sea directamente una respuesta, pero la orden de Marco Rubio es muy parecida a lo que pasó ayer. Se les dice además a las embajadas que recluten a influencers locales, académicos y líderes comunitarios en el extranjero para transmitir mensajes de contrapropaganda, un enfoque diseñado para hacer que las narrativas financiadas por Estados Unidos se sientan localmente orgánicas en lugar de dirigidas centralmente. Esto es, que parezcan espontáneas. Aclaro, pues se dice contranarrativas. Todos piensan que su narrativa es la contranarrativa de otros. No es que acá hay una narrativa y una contranarrativa. Los rusos te dicen, no, nosotros estamos haciendo contranarrativa a los yanquis. Y los chinos, y todos, los ingleses, todos. Sigamos con la nota, por favor. En particular, el cable le dice a las oficinas diplomáticas que coordinen su trabajo con las operaciones psicológicas del Departamento de Guerra, una unidad militar anteriormente conocida como PSYOP, operaciones psicológicas que forman parte del Pentágono. ¿Queda algo más? Sí, ¿no? ¿De la nota? ¿Un fragmento más? No, ese es el final. Bien. Esto es, a ver, lo que hay que entender. La gente que estudia asuntos militares y demás, ya desde hace por lo menos 60, 70 años, que sabe que uno de los campos donde se da la guerra es el campo cognitivo, el terreno cognitivo de la información, de la mente, de cómo la gente interpreta esa información. Y en ese campo operan los yanquis, operan los rusos, operan los chinos, operan los británicos. A ninguno de ellos les preocupa especialmente el bienestar de los argentinos. Por supuesto, ellos operan para defender los intereses cada uno de su propio país. El problema acá es que los que deberían trabajar de preocuparse por los intereses de nuestro país, en realidad están trabajando para otros. Milei se pasó toda la tarde y toda la noche repartiendo en redes sociales amenazas y acusaciones de traición a la patria. Reactivaron a los trolls, sacaron a todos los voceros. Acá tenemos, por ejemplo, uno de los mensajes donde dice, al final sí habían sobrados, esto configura traición a la patria, delitos contra la seguridad de la nación, asociación ilícita, con penas de prisión de 15 a 25 años, inhabilitación absoluta y hasta prisión perpetua. Esto, compartido por el presidente de la nación, es una amenaza, sin ninguna duda, es una amenaza. Pero ¿saben qué?
los verdaderos traidores están en la Casa Rosada. Ayer, 2 de abril, el ministro de Defensa y a la sazón jefe del Ejército, Presti, salió a dar una nota. Escuchen lo que decía. El hundimiento de Belgrano, porque hay como una polémica ahí, ¿no? ¿Fue un acto de guerra o fue un acto criminal de la señora Thatcher? Estaban en combate y fue un acto de guerra. Fue un acto de guerra. Sí, fue un acto de guerra. Bueno, dice que fue un acto de guerra legítimo. Me preocupa muchísimo que ese tipo sea el que esté a cargo de las Fuerzas Armadas Argentinas. Porque a mí eso me parece más un acto de traición que las pavadas que estuvo difundiendo ayer el presidente. Escuchemos también a Martín Menem, que ayer, después del acto que se organizó en Plaza San Martín y donde Milei utilizó la excusa de las Malvinas para lavarle la cara al ladrón de baja estofa de Manuel Adorni, le preguntan a Martín Menem por una reflexión acerca de la fecha y escuchemos lo que tenía para decir. Caídos en Malvinas, que fue el día del desembarco allá en el 80 y pico, así que nada, siempre vamos a estar acá. ¿Cómo van a sostener el reclamo por la soberanía de Malvinas? Como lo ha hecho el presidente desde el día que asumió. Del 80 y pico, esto es como si dijeran, bueno, cuando se declaró la independencia, el 9 de julio de 1800 y algo. Chicos, no se puede gobernar bien un país que no te interesa, no se puede gobernar bien un país que no conoces, no se puede gobernar bien un país que solo ves como una oportunidad para llenarte los bolsillos. Porque son esos, son saqueadores de baja estofa que rapiñan los cajones mientras le están entregando tu casa a otro. Porque el robo, la entrega importante, no son esos mangos que se llevan. La entrega es que este país lo están convirtiendo en una semicolonia. Pero mientras tanto, se llenan los bolsillos. Esta semana, en la semana de Malvinas, también nos enteramos que el gobierno quiere avanzar en la rehabilitación del radar de Leo Labs de Toluín. Quizás les suena porque fue una historia que tuvo un poco de repercusión durante el gobierno del Frente de Todos. Fue un laboratorio, una empresa privada norteamericana que había pedido permiso para instalar un radar de uso civil en Tierra del Fuego. El gobierno del Frente de Todos primero le dio esa autorización. Una vez que el radar estaba montado, el ministro de Defensa, Jorge Tayana, advirtió que no era un radar de uso civil, sino de uso dual, es decir, civil y militar, y también que la supuesta empresa norteamericana en realidad era un entramado financiero con base en Gran Bretaña y con contratos con el Ministerio de Defensa de Gran Bretaña. Es decir, tenemos un radar de uso militar a 600 kilómetros de las Malvinas, y este gobierno no solo lo terminó de desmantelar, que es la decisión política que se había tomado en el gobierno anterior, sino que está recibiendo presiones muy fuertes de Estados Unidos para rehabilitarlo y que vuelva a funcionar. Por otra parte, también hay que recordar que desde hace ya un par de meses el puerto de Ushuaia está bajo intervención del gobierno nacional, intervención que se dio curiosamente días después de que un avión con una comitiva secreta de funcionarios y legisladores norteamericanos lo visitaran. Esos son los verdaderos traidores a la patria, que están en la Casa Rosada, vaciando los cajones, mientras le entregan el país llave en mano a otros. Lo de Adorni ya es algo que no se puede creer, debe ser récord. Habría que preguntarle a los del Guinness si hay un caso de un funcionario al que le descubran tantos chanchullos en tan poco tiempo. Todos los días 2, 3 cosas nuevas. Ayer dice que no solamente está confirmado su viaje a Aruba, sino que se tomó más vacaciones. Ahora entendemos por qué el PRO se siente tan cómodo dentro de la libertad avanza. Veamos esto que estaban diciendo ayer en el canal pro ruso A24. Confirmaciones o no, pero hay indicios de que efectivamente... Y además, ¿esto en qué tiempo, Nico? Durante la gestión... Claro, desde que asumió como funcionario. Claro. ¿Por qué no estamos hablando de viajes oficiales? Claro. Ahora, Nico, están buscando, o sea, no es un pantallazo por cualquier destino del mundo, sino que están buscando 3 lugares específicos. ¿La justicia tiene alguna información en ese sentido? De estos viajes hay primeros indicios, hay que ver después, cuando avance la investigación, si efectivamente se confirma si voló a estos destinos por
Mientras era mandatario, Mientras era funcionario. ¿Por qué decimos mientras era mandatario? Porque Adorni hasta diciembre del año pasado ganaba más o menos 3 millones de pesos. Con eso se supone que tiene que vivir, pagar su casa, los impuestos. Varias casas tiene. Varias casas. Bueno, ahora sabemos que varias casas, Sí. pero en un comienzo Ahora decíamos. vamos a contar todo. Bueno, en un comienzo decíamos que tenía 2 casas que tenía que pagar los impuestos. Tiene que pagar el colegio de sus hijos. Sí. Tiene que pagar expensas. Todo con 3 millones de pesos. En el medio se va a Estados Unidos, a Madrid, a Brasil, a Punta del Este. Esto es lo que genera inconsistencia para la Sí. justicia y esto es lo que genera un tembladeral político dentro del propio gabinete, porque todo el mundo sabe que con la plata que se gana como funcionario, sobre todo en este gobierno, que no aumentó los sueldos, que decía que era la casta la que se aumentaba los sueldos. Lo decía Adorni. Lo decía el propio Adorni. Ahora aparecen vuelos, propiedades y un ritmo de vida que no se condice con esos 3 millones de pesos. Ahora gana más porque le aumentaron el sueldo. Pero Bueno, fuerte. Y lo maravilloso es que en internet no se pierde nada. Ayer aparecieron unos tweets de un personaje anónimo, de un usuario X, que en los primeros días de enero del 2025 había tuiteado: un familiar se cruzó con Adorni en Aruba. Y también le encontraron una publicación que subió el propio Adorni a su Instagram, festejando fin de año de 2024. Si se fijan, está él con la esposa y abajo, donde aparece la ubicación, la locación dice Vancouver, Canadá. Porque parecer ese era el chiste interno que había en el gobierno, que decían que estaban yendo a Canadá por cuestiones serias y demás, y después terminaban en Aruba. Claro, en Vancouver hace 1 grado a fines de diciembre, y acá están de manga corta, en vestido. Bueno, termina todo saltando a la luz. Y ayer, como decíamos, Milei utilizó un acto tan importante como el de Malvinas para bancarle los trapos a este ladrón de poca monta. Ayer también apareció una denuncia en tribunales sobre que viajó aparentemente en un viaje oficial la esposa de Toto Caputo. Ya habíamos sabido que también la de Kirchner, también la de Adorni, aparentemente los costos marginales, bueno, 0 multiplicado por cualquier número da 0, con lo cual podés subir toda la gente que quieras al avión, que el costo marginal da 0. Y el otro escándalo, a partir de una plataforma que armaron un par de usuarios de redes sociales también con inteligencia artificial para poder chequear la situación crediticia de personas políticamente expuestas, empezaron a saltar decenas de casos de funcionarios y legisladores de este gobierno, cercanos a este gobierno o que votaron leyes para este gobierno, que se vieron beneficiados por créditos hipotecarios por valores que estaban muy lejos de los que su sueldo les correspondía y a veces además con facilidades que no se le da a cualquier hijo de vecino. Realmente esta es una olla que todavía no se terminó de destapar, pero que ya aparecieron por lo menos una decena de casos, empezando por el sobrino de 24 años de Lula y Martín Menem, Sharif Menem, a quien conocerán porque Jonathan Eguier acá más de una vez les ha contado algunas de sus andanzas. 24 años, sacó un crédito del Banco Nación por 357 millones de pesos, lo cual alcanza casi para hacer un golpe de Estado y cuarto, de acuerdo al cálculo que hace Milei. Acá hay algo interesante, más allá de la relación entre el salario y la cantidad que te prestan, que es que esta persona tiene un cargo político que en 2 años se termina. Y una de las cosas que se fijan los bancos antes de prestarte un préstamo hipotecario que se resuelve a más de 10 años, a veces a 15, a 20, bueno, es que vos, además de tener una cantidad de plata o de ingresos ahora, tengas cierta estabilidad. Si vos tenés 24 años, este debe ser el primer trabajo más o menos serio que tienes, seguro el primer trabajo con un sueldo de 2, 3, 4 millones de pesos. Y sabés que además es un trabajo que tiene fecha de vencimiento a más tardar en 2 años, no te van a dar un crédito, excepto que sea sobrino, claro, de Lule y Martín Menem. Otra que parece beneficiada por estos créditos es la diputada Lorena Villaverde. La diputada que ya tiene otras cuestiones que explicar, diputada vinculada a Fred Machado, que tuvo causas por narcotráfico en Estados Unidos, a la que no la dejaron asumir una banca como senadora, pero sigue sentadita en la Cámara Baja, levantando la mano para aprobar todos los proyectos de este gobierno. Mariano Campero,
diputado tucumano, de los que negoció con Patricia Bullrich en su momento el salto de un grupo de radicales a la Libertad Avanza, los famosos radicales con peluca. ¿Se acuerdan? Federico Furiase, secretario de Finanzas, hombre del equipo de Toto Caputo. Hay unos cuantos minions de Toto Caputo metidos en esto de los préstamos. Por ejemplo, Pedro Juan Inchauspe, director del Banco Central. Juan Doe, el tuitero, el troll, también recibió un crédito del Banco Nación. Y ellos se excusan diciendo que esto es normal y que en realidad ellos son un ejemplo del éxito de la política de créditos hipotecarios del gobierno. Una mentira que cualquiera que haya tratado de sacar un crédito sabe que lo es. También dicen, fueron procesos que tardaron meses, porque algunos coinciden muy extrañamente la habilitación del crédito con alguna votación del Congreso. Dicen, no, yo lo había pedido 8 meses antes. Mirá, si vos pedís un crédito 8 meses antes, en la Argentina pasan varias cosas. Por un lado, que el valor del crédito se te termina desfasando con el valor de la propiedad. Por otro lado, que en general se te termina cayendo la operación, porque te dan un plazo en general de 10, 12 semanas, no más para hacerla. Es mentira todo eso. Todas las excusas que ponen. Dicen, no, si tenés un bruto de 4 palos, entonces... Mentira. Es mentira. Si hasta Débora Plager te dice que si una persona a pie va al banco, no le dan un crédito en estas condiciones. Conozco una persona, un familiar directo, que solicitó el crédito en el Banco Nación, porque la verdad que tiene de las mejores tasas del mercado. Estuvo 8 meses dando vuelta con la carpeta, cumpliendo los requisitos que el banco exigía, y la verdad que nunca lo obtuvo. Entonces acá pareciera que si vos tenés un contacto, ¿no? No solo tiene la mejor tasa del mercado, o sea, prácticamente los bancos privados no están dando crédito hipotecario. Para entenderlo, del total de créditos hipotecarios que se han dado en la Argentina, el 80% se lo llevan el Banco Nación y el Banco Ciudad. O sea, el resto de los bancos prácticamente no están participando. Esto también es traición a la patria. Rapiñar los cajones mientras le entregás la llave del país a Estados Unidos también es traición a la patria. Que hoy un docente universitario o un científico cobre la mitad o menos que hace 2 años, también es traición a la patria. Que hoy un policía tenga que ir a comer a un comedor porque no le alcanza la plata para llevar 2 platos de comida por día a su casa, también es traición a la patria. Que los jubilados se tengan que morir de hambre, que los laburantes tengan que laburar 12, 13, 14, 15, 16 horas para llegar cada vez menos y ellos encima se caguen de risa diciendo que sacaron no sé cuántos millones de personas de la pobreza, también lo es. Pero la peor traición de todas es meternos en una guerra con la que no tenemos nada que ver. Y ayer se dio un paso gravísimo en este sentido, lo vamos a charlar un poco más a fondo en un rato, pero básicamente rompimos relaciones diplomáticas con Irán, un país que está en guerra, en una guerra en la cual nuestro presidente varias veces dijo que se sentía partícipe. Y en una guerra que está escalando por decisión de Estados Unidos, el socio de Argentina, supuesto socio de Argentina, en ataques a infraestructura civil. Es decir, nos estamos poniendo un moño en la cabeza. Pero es curioso, y con esto termino y lo podemos charlar más a fondo con la mesa, porque te dicen... Obvio que Irán es nuestro enemigo. Nos hicieron 2 atentados. Bueno, nunca supimos quiénes eran los verdaderos responsables de esos atentados, en parte porque lo encubrieron otro Menem y gente muy cercana a quienes gobiernan hoy. Pero los mismos que te dicen, estamos en guerra con Irán porque nos hicieron 2 atentados, 2 terribles atentados desde ya. Son los que te dicen que hay que tener buenas relaciones con Inglaterra, que todavía ocupa 1/3 de nuestro territorio. Es rarísimo, es rarísimo. Y te dicen que hay que hacer todo lo que nos diga Estados Unidos, que sostiene y se beneficia de esa ocupación. Que dice que hay que estar defendiendo permanentemente todo lo que hay Israel, que saca provecho explotando recursos naturales de esos territorios ocupados. Bueno, esos son los verdaderos traidores a la patria. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo va, Nico? ¿Cómo le va? Me acordaba, esto se va a acordar Murano, porque